8:26 de la mañana, Joel Natali es mi nombre, Constanza Estepa y Mariano Abrach te hacemos compañía de lunes a viernes hasta las 9 de la mañana y nos quedamos comentando un poco la situación que relataba Silvio, quien es miembro de la UOM de allá, de Villa Constitución, y nos hacía pensar un poco en los 90, ¿no? En cómo un proceso similar fue generando la pérdida y que se apaguen las chimeneas de las industrias, de los comercios. Y Connie, ¿tenías algo referido a eso? ¿Algo de los 90? Sí, puntualmente si digo año 94, ¿en qué piensan? Tres hechos importantes del año 94. El Mundial. ¿Y qué pasó en ese Mundial? Ganó, nos cortaron las piernas. Nos cortaron las piernas. Apa, ¿viene por ahí? Ganó Brasil. También fue el atentado de la AMIA. Fue el atentado de la AMIA. Y también fue la última reforma constitucional que tuvo nuestro país. Ahí va por ahí. Diría que son los 4 hechos argentinos más importantes del año 94. Puntualmente hoy no vamos a hablar ni del Mundial, ni del atentado de la AMIA. Vamos a hablar de la reforma del 94. Puntualmente porque estamos llegando a cumplir 30 años de la reforma constitucional del 94. El 25 de mayo del 94 específicamente, se inauguró la Asamblea Constituyente. Las comisiones sesionaron en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Paraná. Interesante ver cómo fue esa disputa para que Paraná se metiera también en parte de la organización de lo que fue todo el plenario de comisiones. Y las deliberaciones duraron 3 meses, donde 3 meses toda la clase política del país se trasladó a Santa Fe. La casta se fue a Santa Fe. Toda la casta se fue a Santa Fe, la casta, los académicos, los constitucionalistas, gobernadores, diputados, quienes vivieron ese proceso de reforma dicen que fue una cosa impresionante porque había cientos de políticos inundados en la provincia de Santa Fe, puntualmente en la ciudad de Santa Fe, en una ciudad relativamente pequeña con toda una estructura nacional que aterrizaba. Y bueno, finalmente el 22 de agosto de 94 se sanciona la Constitución y se aprueba la reforma constitucional. En síntesis se reformaron unos 44 artículos de lo que era la originaria. Y bueno, vamos a escuchar un poquito unas primeras declaraciones de lo que fue la Asamblea Nacional Constituyente. Esta honorable Asamblea es el momento cúlmine de esa democracia y será, para la historia del futuro, el punto de inflexión entre la Argentina de los desacuerdos fundamentales y la Argentina de los acuerdos definitivos. Solo me resta pedir como Urquiza que la luz del cielo y el amor a la patria los ilumine. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Una de las fuerzas del cielo y la luz del cielo. Pero bueno, ahí escuchábamos al presidente de la Nación por aquel entonces, Carlos Saúl Menem, uno de los que posibilitó, ¿no? Y el principal interesado que se usara esa reforma. Pero bueno, ¿por qué traigo esto? Porque el día de ayer la Cámara de Diputados de la Nación desarrolló un homenaje a las personas que hicieron posible la reforma constitucional en la República Argentina, que según expresaron una conmemoración con cierto olor a menemismo, digamos. De hecho había 2 Menem como parte de los protagonistas principales del día de ayer, lo que fue la discusión en la Cámara de Diputados, que fue en homenaje a esta reforma del 94, cero posicionamiento crítico, pero lo que me interesa rescatar es que, según expresan los organizadores, fue la primera reforma constitucional en nuestro país que se aprobó con acuerdo de todo el arco político. Esas fueron las declaraciones. Ahora yo lo que me pregunto es si esto es cierto, qué hay detrás de la reforma del 94 y que explica el presente también. ¿Y qué fue, o de quién fue la pluma que determinó el devenir político argentino por las siguientes décadas? Recordemos que en el 94 se cambiaron reglas del sistema democrático y se diseñó la organización del poder en Argentina, que hoy en día persiste. Así que vamos ahí con una reflexión de Carlos Pagni. El autor de la Constitución del 94 es Alfonsín. Porque todas las porque partes Menem se lleva la reelección, sí. Pero Alfonsín logra ahí, digamos, desplegar la idea que él tenía de funcionamiento del sistema, que era cambiar tiempo por poder. Es decir, te doy más tiempo, te doy en vez de 6 la posibilidad de 8 años, 4 y 4, sí, a cambio de recortar el poder presidencial y darle más poder al Parlamento. Bueno, ahí con alguna
mirada de cronista. Carlos Pagni fue uno de los principales cronistas de la Reforma 24, se trasladó los 3 meses a la ciudad de Santa Fe, donde hizo la cobertura de lo que fueron todos los debates de comisión y también se vinculó con un montón de políticos y dirigentes que eran parte de las convenciones de la Convención Constituyente, entre ellos Néstor, Cristina, Elisa Carrió, personajes que después marcaron la historia de la Argentina. Pero bueno, ¿qué es lo que dice Carlos Pagni? En lo cual hay una parte que explica el presente también. Un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios de la época PJ-UCR. Exactamente. En 1993, Carlos Menem y quien era su principal opositor, Lauro Alfonsín, acuerdan la necesidad de llegar a una reforma constitucional y consagran lo que se conoce como el famoso Pacto de Olivos, que es un núcleo de coincidencias básicas, donde establecen que la reforma constitucional se tenía que dar de acuerdo a un núcleo que no podía modificarse, por lo cual pone un poco sobre juicio esta idea de que se hizo con el acuerdo de todo el arco político, porque en realidad fue un núcleo cerrado lo que se aprobó en la reforma 24, y que tampoco había una ciudadanía exigiendo la reforma, sino que era más una necesidad, por un lado, de quien era el presidente de la nación, Carlos Menem, de asegurarse su reelección. El año 93-94, él ya veía que necesitaba la reelección para poder concretar los cambios estructurales que estaba haciendo el país, más vinculado a una matriz neoliberal. Y por otro lado, Raúl Alfonsín quería interceptar la interna peronista, porque decía, o es Menem, o es Menem va a querer poner a su hermano, Eduardo Menem, que fue presidente de la Convención Constitucional, y dice, bueno, y si no es Duhalde. Entonces lo que plantea Alfonsín es, o le damos la reelección a Menem, o si no se viene Duhalde. En este punto, Alfonsín tenía una muy mala relación con Duhalde, tenían muchas disputas por lo que era provincia de Buenos Aires, y lo acusaba como líder de una organización criminal prácticamente en la intimidad. Entonces lo que dice es, bueno, le damos la reforma a Menem para que se consagre la Constitución, y lo que dice Pagni, cambiamos tiempo por poder. Nosotros nos quedamos con las principales instituciones y nos ponemos en un lugar que a los radicales nos gusta estar, en la oposición, en la cómoda oposición. Entonces ahí hace algunas, empiezan a pelotear a ver cómo debería ser la reforma constitucional, y finalmente este acuerdo se cierra entre dos dirigentes políticos sin base social, en un acuerdo que, si bien se conoce como el Pacto de Olivos, lo cierto es que se venían trazando una serie de reuniones previas, y lo que fue el Pacto de Olivos en realidad fue la comunicación pública de algo que ya se venía discutiendo. En la idea de Alfonsín siempre estuvo la necesidad de la reforma constitucional. Hay que recordar que él fue quien impulsó el Consejo de la Consolidación de la Democracia, que lo presidió Carlos Nino, el famoso constitucionalista, y ya durante la presidencia de Alfonsín él planteaba la necesidad de una reforma y un estudio de esta. Entonces, en algún punto, las facilidades que lograron este acuerdo Pacto de Olivo, que se dice a espaldas del pueblo, porque no había una necesidad, o no, las calles no pedían la reforma constitucional, sino que era una necesidad más de la dirigencia política y de los dos principales partidos, el PJ y la UCR. Sí, hay una... Te interrumpo un cachito. Sí. Hay un pedido también de Argentina suscribe al consenso de Washington en toda la década del 90, y la reforma constitucional lo que va a hacer derivar es básicamente ablandar un Estado Nacional que o sacarle mejor muchas atribuciones al Estado Nacional, y el Estado Nacional deja de planificar precisamente como lo que es, como una nación, y le empieza a delegar un montón de cosas a las provincias, y ahí es un poco también donde empieza para el 94-95 el problema en muchas aristas como la salud, la educación. Completamente. También hay una cuestión que es la distribución del poder, o sea, lo que se discute en una reforma constitucional, más allá de los tecnicismos, es quién tiene el poder y cómo lo ejerce, y cómo se llega al poder también. Pero bueno, hay alguna facilidad que me interesa rescatar en clave por qué se da el Pacto de Olivos. Primero, los principales limitantes de Alfonsín, que decía esto, que no quería que eventualmente Duhalde sea la opción que le siguiera a Menem, entonces se mete en esta cuestión. Y después, por otro lado, existe una convención radical previo a la idea ya que se empezaba a masticar de que iba a haber una reforma, donde un sector plantea que no a la reforma, o sea, un no intransigente, no demos la reforma porque va a rifar el país este tipo, algún radicalismo más disidente, y otro, más encabezado por Alfonsín, digamos, que decía, sí, demos digamos que no a la reforma, pero con condiciones. ¿Qué te implica dar condición? Implica decir, bueno, negociar. Claro, entonces saquemos un documento donde diga solamente reformamos bajo estas condiciones. Y es un poco lo que empiezan a conversar, ya la letra fina de cómo debería verse la reforma constitucional. Otra de las facilidades que permite el Pacto de Olivos, la reforma constitucional, la cuestión económica. Alfonsín le acercan una serie de economistas un pronóstico de que la ley de convertibilidad, que llevaba 2 años de aplicación por el año 93, que se sancionó en 91, iba a tener dificultades,
y que no iba a existir un Menem eterno porque en contexto económico no iba a acompañar eso. Entonces Alfonsín se queda con esa idea y dice, bueno, si le damos la reelección, total la va a chocar y vamos a ver después si podemos volver nosotros. Entonces en algún punto dice, bueno, la economía va a terminar chocando el gobierno de Menem, otra posibilidad. Otra, facilidades humanas, que esto por ahí en política se ve todo lo superestructural y no se ve la cuestión más por abajo. Menem se enferma. Se cree que se puede llegar a morir. Esto sucede por una obstrucción en una arteria carótica que lo lleva a una intervención y una cirugía de urgencia. Esto pasa en octubre del 93. Ese día Menem está internado y recibe un montón de visitas. Adivinen quién lo visita en ese hospital. Alfonsín. Exactamente, Alfonsín va, lo visita. Un tipazo. Bueno, y aparentemente es en realidad el pacto de Olivo, no el pacto de Olivo, sino que el pacto del sanatorio. Porque Eduardo Menem, Carlos Menem y Raúl Alfonsín ahí acuerdan la necesidad de empezar a empujar la reforma. Y finalmente las facilidades electorales, las grandes elecciones intermedias que hace el menemismo en el 93 en la República Argentina, donde el radicalismo se queda con muy pocos gobiernos provinciales y dicen, che, no queremos que haya un plebiscito por sí o por no la reforma constitucional porque vamos a demostrar de vuelta una derrota en todos nuestros distritos. Entonces ahí lo que prima es la idea de, demos la reforma porque tenían una idea también los radicales y es que ellos habían quedado afuera de la reforma del 49, que valga la mención, estamos cumpliendo 70 años de esa reforma, que fue impulsada por el gobierno peronista de Juan Perón. Bueno, entonces lo que dicen es, podemos ver si en esta nos podemos meter y no quedamos en el rol histórico de quedar afuera de los pactos políticos de nuestro país. Ahí tenemos un audio de Horacio Masachesi, quien era uno de los pocos gobernadores que tenía el radicalismo, que era el gobernador de Río Negro. 4 explica el presente. Ahí todas estas fuerzas que se generan allí hacen eclosión ya en el siglo XXI, digamos. Porque Alfonsín hace un acto genial no sé si genial, sino muy valioso de docencia política, al sentarse en la mesa con Menem, en el Pacto Olivos, que es lo que alumbra la Constitución. Hay que explicar el Pacto Olivo para terminar en Santa Fe. Y Menem estaba imparable, es decir, la convertibilidad era exitosa, iba con el objeto de la reelección. Y íbamos camino al 49, digamos, a hacer la Constitución como quería el oficialismo. Sí. Y Alfonsín se da cuenta de eso y se da cuenta que el radicalismo puede estar peor después de eso y el país puede estar peor. Bueno, ahí precisamente lo que plantea Masachesi es el contexto político por el cual decide la UCR avanzar en este acuerdo con quien era presidente por el Partido Justicialista. En concreto, lo que hace la reforma constitucional es cristaliza un rol opositor de la UCR que se plantea desde ese lugar. También plantea una idea de mayor poder hacia el Parlamento. Había algo que lo inquietaba mucho a Alfonsín y era que durante su presidencia fallida no existió una figura institucional que le permitiera tener a la oposición permitiera tener parte del gobierno a la oposición. Entonces él lo que pretendía a partir de su experiencia fallida es que la oposición tomase un rol institucional más consolidado dentro del gobierno del país. Y bueno, ¿y quién era la oposición? Eran los radicales según la perspectiva de Alfonsín. Entonces de esta manera se está jugada y apuesta a consolidarse en una oposición en el Congreso y a recortar el poder presidencial a través de una serie de instituciones que incorpora la Constitución. Vamos con una reflexión sobre el presente, porque fíjense que Masachesi dice hay que mirar la Constitución 94 para explicar el presente. Y obtiene cosas que los radicales deberían estar agradeciéndole hasta hoy, y le tendría que estar agradeciendo el sistema político no peronista. Porque en aquel momento eran conquistas del radicalismo, pero hoy son conquistas de Macri y de Milei. Es decir, Macri no hubiera sido jefe de gobierno de la ciudad si no hubiera elección directa del jefe de gobierno, ni Larreta, y por lo tanto el PRO no hubiera tenido la experiencia de expansión que tuvo a partir de la ciudad de Buenos Aires. Y Milei, que odia tanto a Alfonsín, le debe el balotaje. Sí. Digamos, Milei hoy no sería presidente sin la reforma del 94. Bueno, interesante esto que trae Pagni. Más claro, echale agua. Más claro, echale agua. ¿Qué es lo que dice en concreto? Del 83 para acá, las presidencias se explican en gran medida
o sea, el 83 en términos de restitución del sistema democrático, pero del 94 para acá y también el 83 pasando, lo que se explican en gran medida por el aumento de poder de Cava, donde se crea la figura del jefe de gobierno y le permite adquirir cierta centralidad, no solo a quienes son jefe de gobierno, sino también a la estructura que se genera alrededor de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que incorpora senadores, diputados, entre otras cuestiones. Asimismo también explica los malos resultados obtenidos por el peronismo en los únicos 2 balotajes que tuvimos en la historia, que fue el de Macri contra Scioli y el de Milei contra Massa. Entonces en algún punto, y además explica las presidencias de Macri por un lado, que fue primero jefe de gobierno, y de la Rúa por otro, que fue jefe de gobierno, después presidente, y en algún punto también la presidencia, que no llegó porque perdió su interna, de la candidatura, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, de alguna forma, si empezamos a revisar el 94 para acá, quiénes fueron los presidentes de la Argentina, podemos encontrar que el balotaje y la figura del jefe de gobierno y la centralidad del poder en Capital Federal, que se agudiza en la reforma constitucional, explica mucho de esto, y también explica cómo surge un Milei, cómo surge un De la Rúa, cómo surge un Macri. Escuchemos, por ejemplo, a Cotino Cilia, que fue ministro del Interior durante la presidencia de Alfonsín, y luego fue un hombre clave en la negociación del Pacto de Olivos, que un poco refuerza esta idea de Pagni. Sí, algunos a los que propusimos que fueran convencionales, porque creíamos que eran importantes que estuvieran, no quisieron ser convencionales ahí, ¿no? Pero ¿a quién te hubiera gustado tener entre la escudería del radicalismo para que participara? participara? De la Rúa. Me hubiera gustado que el doctor De la Rúa estuviera en esa convención. Que fue un gran beneficiario, ¿no? Él fue presidente porque fue jefe de gobierno. La reforma le dio la posibilidad de acceder a la jefatura de gobierno y después... Bueno, esto dicho por propios radicales, ¿no? Por el mismo Nosiglia. Por el mismo Nosiglia. O sea, Alfonsín, tanto Milei como De la Rúa como Macri le deben en algún punto las presidencias, porque fue Alfonsín quien introdujo cierta institucionalidad para que eso se dé en la reforma constitucional. Una aclaración es que el jefe de gobierno, antes de la reforma del 94, lo ponía el presidente. Entonces, obviamente, uno ponía a alguien de confianza. Era como un ministro más. Era como un ministro más, era casi como hasta te diría como un ente descentralizado, por decirlo rápidamente y muy burdamente. Claro, después hace que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires elijan a su propio representante, y me parece que ahí salta la nacionalización. Ahí salta la nacionalización. Exacto. Sí, de muchas figuras. Yo también, para ir sintetizando, porque este tema da para mucho, y lo vamos a tratar más en profundidad, hay unos en trabajos... Santa Fe también se puede venir la reforma. Hay unos trabajos muy buenos, periodísticos, académicos, que tratan específico este tema. Pero bueno, en concreto, ¿qué introdujo importante la reforma del 94? En primer lugar, los tratados internacionales de derechos humanos, en el 75 inciso 22, que forma parte de una estructura clave de nuestra Constitución, mal agregado, medio apurado, pero en definitiva un importante avance en ese sentido. Nuevos derechos, como el derecho al ambiente, los derechos para los consumidores, la protección como datos personales, habeas data, habeas corpus. También se estableció la figura del defensor del pueblo, la Auditoría General de la Nación, con conformación de todos los espacios políticos, la autonomía del Ministerio Público, el cargo del jefe de gabinete, electo de manera directa, el Consejo de la Magistratura, hoy por hoy una de las instituciones más cuestionadas por considerarse contramayoritaria, en algún aspecto contrademocrática. También se reconoció la calidad de ciudad autónoma de la ciudad de Buenos Aires, el periodo de presidente a 4 años, prometiendo una reelección. Lo único que se llevó el peronismo de esa reforma, no hay periodista, académico, estudioso de la Constitución que no diga, lo único que se llevó el peronismo de esa reforma fue la reelección. El resto fue todo armado por quienes dieron la posibilidad de la reforma constitucional y la posibilidad de reelección, que en este caso fue la UCR. Por eso muchas veces se critica el menemismo, y también hay que ver que el menemismo tuvo posibilidad de existencia de 10 años porque un radicalismo le permitió una reforma constitucional a Menem. Entonces, bueno, ahí también hay un montón de cuestiones a revisar, pero palabras más, palabras menos. Lo que le interesaba al PJ, en ese caso, había un PJ disidente, pero en ese caso quien era la figura central del PJ, que era el presidente Carlos Menem, era su reelección y fue lo que se llevó. Y el resto un poco lo entregó a la oposición y fue como se fue estructurando. Ahora bien, Eduardo Menem fue el presidente de la Convención Constituyente, que la reformó y plantea también que existen deudas en la Constitución Nacional que están establecidas y que a día de hoy la clase política no las tomó y no las implementó. Y acá hay un punto central porque estamos discutiendo algunas cuestiones que tienen que ver con la coparticipación. Vamos con el audio de Eduardo Menem que explica esto. La ley de coparticipación federal. La convención estableció las bases que tienen que tenerse en cuenta, la desigualdad
la brecha, la desigualdad en la brecha de desarrollo de las provincias, la calidad de vida, todo eso, la equidad entre los ciudadanos de todo el país. Se estableció las pautas que se debían tener en cuenta para elaborar una nueva ley de coparticipación y se dio plazo al Congreso hasta el año 1996. Tenía que sancionarse antes de fines de 1996 y no se sancionó. Bueno, ley de coparticipación, algo que se incorporó en la Constitución, que nadie recogió el guante y aún sigue siendo uno de los principales problemas, la cuestión tributaria y la distribución de los ingresos y las riquezas que genera nuestro país en relación a las provincias, que era lo que comentaba al inicio Piojo. Y también a esto hay que sumar una actualización de la cantidad de diputados nacionales por provincia, que perjudica sensiblemente a Santa Fe, Córdoba y provincia de Buenos Aires, pero beneficia a considerablemente Capital Federal, así que también hay una actualización demográfica a hacer dentro de la Cámara de Diputados. Pero bueno, también existen olvidos, como por ejemplo se extralimitó la necesidad de limitar el poder del Ejecutivo, pero nadie se tuvo en cuenta el tema de los poderes económicos. Entonces esa es la gran ausencia que existe hoy, que hoy emerge como... O a propósito, capaz. Sí, bueno, entonces eso no estuvo, o sea, no hubo una necesidad de controlar el poder económico, sí controlar el poder político, entonces hizo un desbalance. Pero bueno, yo lo que quería sintetizar es lo siguiente. Parece un chiste hoy en la Argentina, o que no tiene sentido, que un presidente que violenta el sistema democrático permanentemente haya asumido el día que se cumplían 40 años de la vuelta del sistema de elecciones libres en la Argentina, y hoy por hoy en la actualidad parece también un chiste que a 30 años de la reforma de la Constitución se esté discutiendo en el Senado de la Nación, la ley base, que es una reforma constitucional encubierta, express, que compromete por más de 30 años el futuro de nuestra patria y que se estaría aprobando sin la mayoría que requiere una reforma constitucional. Entonces es como que evidentemente esto del 94 habrá tenido sus momentos buenos, sus cuestiones a destacar, pero en lo que es la estructura política argentina hoy está haciendo algo a resolver. Y quiero cerrar con esto. Muchas veces cuando se le pregunta a dirigencia política dicen, en la calle la gente no pide la reforma constitucional, entonces este tema no hay que discutirlo, no están los consensos para hacerlo, y se cierra el debate. ¿Quién habla de la escuela austríaca? Que alguien me explique. Y ahora todos estamos hablando de la escuela austríaca. Entonces, bueno, recoger el guante, tomar un poco la pota y empezar a discutir cómo queremos que sea la Argentina y cuáles son los acuerdos políticos para llegar a esto. Vamos a seguir en la próxima columna, vamos a hablar sobre dos constitucionalistas destacados, convencionales constituyentes destacadas, Elisa Carrió y Cristina Kirchner, completamente desconocida la reforma del 24, y de ahí empieza su convergencia en la arena política nacional, y bueno, vamos a rescatar eso. Pasó Constanza Estepa con toda la información sobre la reforma del 94. Ya volvemos.